Buenos días, profesor. El día de hoy les vamos a hacer nuestra presentación sobre la nota 1 y 2 del documento Política para el Desarrollo del Currículum, junto con mis compañeras Samaria Escalante, Helen Jordan y yo, Nicole Pérez, de nuestra sección Epistemología y Enfoques Curriculares. Contenidos de la presentación. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a hablar de la nota 1 y de la nota 2 y de sus características principales. Seguido vamos a responder a la pregunta: si la educación es un fenómeno, ¿qué aspectos del currículum son societales, técnicos y políticos? Por lo tanto, en la nota número 1, como subtítulo, la educación refleja valores e imaginarios de la sociedad. Esta comienza señalando que la educación obviamente no es tan solamente como un proceso técnico, sino que también va de la mano con lo que vendría siendo el proceso social, político. Todo esto, estos tres conceptos obviamente van a ir de la mano junto con la educación. Así como señala en el texto Arratia y Osandón, la educación tiene su fundamento último en los imaginarios de sociedad que se aspira a forjar. Y esto implica a que toda propuesta que se dé en el proceso de educación, sí o sí, sea explícita o no, va a ir de la mano con esta triada que se menciona, que es lo social, lo técnico, y además, como obvio, general, la educación. Al final, esto va de la mano, sí o sí, con lo que vendría siendo el currículum, y el currículum al final es un reflejo de lo que vendría siendo los valores, las tensiones también, como los objetivos, y obviamente los objetivos de transformaciones sociales que al final se estén dando en lo que vendría siendo en nuestra sociedad, en una sociedad. Así como también dentro de esta nota 1 se menciona esta oración, un imaginario de sociedad, la cual este es un concepto que alude a todo este conjunto de símbolos, de valores y normas que al final a nosotros nos van a orientar hacia un futuro. Según los autores que se mencionan en este documento, estos imaginarios a nosotros nos van a permitir, a ayudar a crear proyectos educativos con sentidos pertenecientes, abiertos, inclusivos también y obviamente dinámicos. Y al final esto significa que toda esta política educativa está sustentada, sea declarada o no, va a tener una visión deseada de sociedad. En relación con la nota 2, en primer lugar, un Estado garante asume la plena responsabilidad de efectivizar el derecho de cada persona a educarse y aprender igualando en oportunidades. En segundo lugar, un Estado garante asume que la educación es un bien común para la sociedad y que es necesario y obligatorio para la realización de los derechos fundamentales de todas las personas. En tercer lugar, un Estado garante lidera, orienta, codesarrolla, regula, da seguimiento y coevalúa el efectivo cumplimiento del desarrollo de la educación y a los aprendizajes. En cuarto lugar, un Estado garante reconoce y ampara el derecho de las personas, las familias y las comunidades a tener capacidad efectiva de elección de la educación que prefieran, en función de sus afiliaciones, credos, localizaciones e intereses. En quinto lugar, un Estado garante asume los mandatos éticos y educativos de una atención diferencial y personalizada a grupos de población y personas en situaciones de vulnerabilidades múltiples, en lo cultural, económico, social e individual. En su conjunto, los 5 atributos del Estado garante esbozados son el correlato de las 4A, que Katarina Tomaszewski identificó como responsabilidad de los gobiernos para efectivizar el derecho a la educación. Ahora pasamos a las 4A del derecho de la educación, que fueron conceptualizadas por Katarina Tomaszewski como las responsabilidades clave de los gobiernos para hacer efectivo el derecho de la educación. Es importante mencionarlas ya que en la nota 2 se establece el principio de que el Estado debe ser garante del derecho de la educación, y en las 4A se explica a detalle cómo se materializa el rol del garante. La primera que se menciona es la asequibilidad o disponibilidad, que en las implicaciones clave está la gratuidad, que
que se refiere a que la educación es totalmente gratis, que ninguna persona tiene que pagar por su educación. Luego está el financiamiento estatal, que es el Estado el que paga por la educación de cada uno. Es totalmente su responsabilidad de financiar la educación. Luego debe haber una infraestructura adecuada, o sea que el mismo edificio, las aulas, los recursos y entornos de aprendizaje deben ser apropiados para el desarrollo del aprendizaje de todos. Y también deben haber docentes capacitados, o sea que los profesores deben estar debidamente formados y profesionalmente capacitados para poder enseñar. La segunda A de la que se habla es la accesibilidad, que por lo que yo entendí tiene que ver mucho más con la igualdad. Ya que en las implicaciones clave está la no discriminación, que se refiere a que la educación está abierta para todos, sin importar el género, la etnia, religión, estatus socioeconómico, discapacidad o cualquier otra característica, da lo mismo, todos tenemos acceso a la educación. También habla de una inclusión activa, ya que en los establecimientos ahora se implementan medidas para que haya inclusión dentro de ellas. También se habla de una igualdad de oportunidades, ya que el Estado garante asume la responsabilidad de igualar oportunidades para cada persona en el tema de los saberes y desarrollo de competencias de cada uno. También hubo un cambio de paradigma en la inclusión, que habla de que ahora se reconoce que todos somos especiales, no se categoriza a nadie y se busca que cada persona aprenda mejor en espacios colectivos. También se habla de que esto fue un gran desafío para Chile, ya que, como sabemos antes, esto no era así y ahora se trata de implementar que haya inclusión dentro de todos los establecimientos educacionales. La tercera A de la que se habla es la aceptabilidad, que en las implicaciones clave está la pertinencia curricular, que se refiere a que el contenido educativo que se pase debe ser significativo para la vida de los estudiantes y su contexto social. También debe haber una relevancia cultural, o sea que uno debe tener un respeto hacia todas las culturas, ya que en una sala nos vamos a encontrar con variedad de culturas y uno no puede poner imposiciones, debe respetar a todas las culturas que haya. También debe haber una calidad educativa, o sea que se refiere al proceso en el que se educa a los estudiantes, debe ser efectivo y que los resultados de aprendizaje sean significativos. También debe haber un ambiente seguro para todos los estudiantes, tanto física como emocionalmente. Se refiere a que, por ejemplo, si el establecimiento tiene varios pisos, debe ser seguro físicamente. Por ejemplo, debe tener barandas, también debe tener ascensor para las personas discapacitadas. Así va a estar bien lo emocional en los estudiantes. Y si está bien lo emocional y lo físico, pues va a haber un aprendizaje óptimo. También debe haber un profesionalismo docente, o sea que los profesores deben haber estado bien formados, los deben pagar bien, deben estar motivados y apoyados para que su rol esté bien dentro del establecimiento. Y por último, la última es la adaptabilidad, que en las implicaciones clave está la respuesta a cambios sociales y laborales. Se refiere a que constantemente estamos viviendo cambios de los cuales nosotros como profesores tenemos que estar adaptándonos a ellos. Como por ejemplo podemos verlo en la misma inteligencia artificial, que una vez que salió tenemos que aprender de ella, implementarla en nuestras clases y como sabemos a futuro van a salir nuevas cosas de las cuales vamos a tener que estar adaptándonos e implementándolas. Luego también se habla de un cuestionamiento de desigualdades, que se refiere más a un tema de justicia, de juicio, en el que se ofrece atención a personas diferenciales o a grupos vulnerables personalizada. También está el rol del docente en la adaptación, que habla de que el docente es un tomador de decisiones. Como sabemos, en una sala vamos a encontrar diversidad de personas que todos tienen su propia forma de pensar y de aprender, de las cuales podemos individualizarlos y enseñar de manera que todos puedan aprender. Y por último, en la adaptabilidad se habla de la contextualización versus la implementación rígida. Antes en la educación era muy rígida, o sea, muy cuadrados por así decirlo, y ahora hay una contextualización que se refiere a que
la pauta ya no se sigue como al pie de la letra, o sea, no es como muy estricto, por así decirlo. Ya hay una cierta libertad y confianza en el docente de que tome como las decisiones, interprete las cosas que suceden dentro del aula y ejecute dependiendo del contexto. A continuación colocamos citas textuales que respaldan la información dicha anteriormente sobre la asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Todo esto sacado del libro Políticas para el Desarrollo del Currículum, página 46. Y por lo tanto, ya analizada la nota 1 y 2 de este documento, nosotras podemos responder hacia la pregunta: si la educación es un fenómeno, ¿qué aspectos del currículum son sociales, técnicos y políticos? En este caso, nosotras sabemos que la educación, al ser un fenómeno complejo, se puede manifestar en 3 dimensiones curriculares fundamentales. En este caso, la dimensión social, que esta refleja valores, ideales e imaginarios sociales, y además esta representa lo que la sociedad espera de la educación. La segunda es la dimensión política, que es una herramienta de poder y toma de decisiones. ¿Quién decide enseñar? ¿Qué se prioriza? ¿A quiénes se les beneficia? Implica negociaciones entre los actores sociales, como el Estado, el docente, familia, empresarios, etc. En la dimensión técnica, organiza el currículum para que lo que se enseña, la metodología y para qué, que serían los objetivos, estén claros, garantizando que los estudiantes puedan entenderlo, aprenderlo y que sea posible evaluar su progreso.